Vamos a hablar sobre el comienzo de los pesebres, cuál es su función también dentro de la sociedad y, por supuesto, la representatividad que tiene a nivel de los grupos cristianos este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una parte histórica que tiene relación cómo surgen estos primeros pesebres. El primer registro histórico lo tenemos ya en las primeras catacumbas del siglo II y IV después de Cristo, como por ejemplo en las catacumbas de Santa Priscila y San Sebastián, en Italia. Pero el verdadero registro histórico que nosotros tenemos recién cuenta en el año 1223, en una localidad italiana que se llama Rieti, que se encuentra a unos 83 kilómetros al noreste de Roma, y es donde San Francisco de Asís por primera vez va a idear por una inspiración divina, teniendo en cuenta el Evangelio de San Lucas, que relata el nacimiento de Jesús, ese primer nacimiento, cómo fue. Él recrea en su mente ese nacimiento de Jesús en Belén y lo lleva a la práctica. Por eso es que este sería el primer registro histórico concreto del primer nacimiento viviente que se hizo a nivel mundial. San Francisco de Asís, el fundador de los padres franciscanos y de todas las comunidades franciscanas, ideó en una cueva que le pertenecía a un señor que se llamaba Grequio, que se le había donado para que él pudiera pasar esa noche de invierno. San Francisco de Asís lo que hace es recrear con un matrimonio que estaba ahí, haciendo de José y de María, poner un pesebre, algunos animales de la zona y pastores que por supuesto no tenían que hacer demasiado sacrificio para poder representar tal función, porque de hecho ya lo eran. Entonces se reunieron todos esa noche de Navidad y entre todos festejaron por primera vez este pesebre viviente. San Francisco de Asís es el que da este puntapié inicial a la creación del pesebre. A medida que fueron pasando los años, recuerden que lo de San Francisco ocurre en el siglo XIII, por supuesto esto fue tomando nuevas dimensiones. Entre los siglos XV y XVI, esta idea de recrear pesebres llega recién a América, de mano de los primeros evangelizadores que vinieron, muchos de ellos pertenecientes a la Orden de San Francisco de Asís. Por eso es que también nosotros acá en América tenemos registro de hermosísimos pesebres coloniales que precisamente tienen su origen con estos primeros evangelizadores franciscanos. Pero si vamos adelantando un poco más, vamos a ver que después de este siglo XV, que es cuando empiezan a surgir estas primeras comunidades cristianas en tierras americanas, después el gran auge lo vamos a tener en el siglo XVIII. En este siglo XVIII, gracias a dos reyes, Carlos III, uno de ellos, y Luis XIV, empezaron a promover esta forma de recrear el nacimiento de Cristo en Europa. Carlos III era de origen napolitano, pero también se le atribuye a él tener posesiones en España, ya que España e Italia formaban un solo reino y él a su cabeza. En el caso también de Luis XIV, él se vinculó mucho con las carmelitas de Arles para que empezaran a hacer pequeñas figuras de barro y entonces de esa manera empezar a recrear este nacimiento. En el siglo XIX es muy interesante porque recién ahí se incluyen los Reyes Magos a nivel de los pesebres. Por supuesto, en el siglo XX, con mayor tecnología y mayor posibilidad de recrear este nacimiento, se empiezan a utilizar materiales también mucho más nobles y mucha tecnología para poder hacer estos pesebres que tanto gusta hoy en día a toda la población. Según el montaje o cómo se arman los pesebres pueden ser abiertos o cerrados. Los llamados abiertos, también se los llama panorámicos, son los característicos, los que nosotros conocemos, donde uno puede ver en toda su plenitud, en todo su esplendor, todas las piezas, bueno, por supuesto con los animalitos, con los árboles, las montañas y demás.
Los cerrados eran aquellos que se utilizaban, por ejemplo, en la época de la colonia, que por una cuestión de traslado se armaba el pesebre dentro de alguna caja de madera o de vidrio o de metal en ese momento, pero generalmente eran todas de madera, donde ya el pesebre quedaba armado en forma permanente y cuando llegaba la época de Navidad se abrían esas puertas de esa caja y entonces el pesebre, que en ese momento estaba cerrado, por supuesto ya adquiere su esplendor. Después tenemos que tener en cuenta, para la clasificación de los pesebres, que existen también las técnicas con que se los puede armar. Hay técnicas populares y técnicas artísticas. Las populares serían aquellas donde nosotros podemos armar nuestro pesebre con cosas cotidianas, con cosas de todos los días. O bien, según la técnica que nosotros utilicemos, pueden ser técnicas artísticas y ahí sí nos vamos a encontrar con pesebres hechos en cerámica, en vidrio, en porcelana, o bien, por ejemplo, que después les voy a explicar, con una técnica muy linda que se llama de telas encoladas. Y por último, tenemos que tener en cuenta el estilo que tiene cada una de las piezas. Generalmente nosotros conocemos el estilo bíblico a nivel de los pesebres, donde María, José y el niño están utilizando vestimentas típicamente judías, típicamente hebreas. Después tenemos los pesebres donde los personajes tienen toda una vestimenta de tipo regional, que eso es característico de cada una de las zonas de un determinado país o continente. Nosotros acá en la Argentina, por ejemplo, los más conocidos, los más lindos y simpáticos, son los que están, por ejemplo, en Salta y Jujuy, donde María, Jesús y el niño están vestidos, por ejemplo, de collas. Y después, por ejemplo, tenemos también esos pesebres que son muy, pero muy modernos, donde hasta cuesta un poco poder diferenciar la figura de la Sagrada Familia, pero bueno, son gustos que son los llamados modernos, donde a lo mejor 3 piedras puestas en una determinada forma estarían representando a la Sagrada Familia. Una de las técnicas que yo les comentaba es la técnica europea de telas encoladas. Es una técnica muy pero muy linda que tiene más de 450 años y que nace precisamente entre España e Italia. Carlos III lo que hace es incentivar mucho más esta producción de imágenes religiosas con esta técnica. ¿Y en qué consiste la técnica? Es realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque a través de un proceso químico natural se transforman las fibras de lino y algodón de los tejidos en fibras de madera, o sea, en lignina. Esta lignina, que es la materia prima de los troncos de los árboles. Entonces, son piezas que, si bien están hechas en telas de lino y algodón puro, con este proceso terminan transformándose en fibras de madera. El proceso es muy arduo, requiere de mucho trabajo, pero realmente la belleza que queda a nivel de esas piezas vale la pena poderlo hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar, se arma toda una estructura de las piezas que nosotros queramos representar, ya sea de María, de José, del Niño Jesús, toda una estructura interna que se va haciendo con alambre, con goma espuma, con algodón, con telas, y entonces una vez que ya tenemos hecho todo el cuerpo humano de esta figura que queremos representar, vamos cortando pedazos de telas de lino y algodón, las vamos untando con toda esta pasta que se va haciendo con productos naturales y se la va acomodando de a poquito en esa estructura que nosotros habíamos hecho. A medida que van secando estas partes, se van agregando otras más y se las van pintando. Así sucesivamente hasta terminar toda la pieza. Ahí se empiezan con los detalles más finos. Por ejemplo, si estamos haciendo una imagen de Santa Juana de Arco, lo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer toda una armadura. Lo mismo que, por ejemplo, si hacemos algún soldado romano, como puede ser el caso de San Expedito. Pero bien, acá vienen los detalles más finos, donde uno ya le tiene que imprimir a la imagen esa característica propia
de esa persona que nosotros queremos representar. Si es el caso, por ejemplo, de una imagen de María con el niño, que María represente verdaderamente a una madre amorosa con toda una vestimenta típica que en este caso, en el caso de María, tendría todo un origen de tipo hebreo o judío. Es que en el mundo solamente somos 4 personas que lo estamos realizando, 3 personas en México y yo acá en la Argentina. Fíjense lo interesante también de volver a reflotar una técnica tan antigua que, como les dije, ronda casi los 500 años, y es que en Europa, que fue su origen, hoy en día ya no la hacen y las tienen que comprar en América para poderlas lucir directamente en Europa. La satisfacción que también me ha dado poder realizar este tipo de piezas es que ya estas piezas con sello argentino, con sello misionero, ya las podemos encontrar en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Canadá, en España, Francia, Italia y en la India. Y lo lindo de esto es que, por ejemplo, las Misioneras de la Caridad, que fueron fundadas por la Madre Teresa de Calcuta, se han llevado una imagen hecha con esta técnica directamente a la India para que quede en una de sus casas. Y todo esto, y lo vuelvo a repetir, con el sello de Made in Argentina, Misiones. En la Fiesta Nacional de la Navidad, que realizamos todos los años en la ciudad de Alem, en Misiones, tenemos una característica muy linda y por eso también es tan visitada y tan reconocido este pabellón de los pesebres internacionales. Y es que tenemos acá, para que todo el mundo lo pueda disfrutar y que todo el mundo lo pueda saborear con ese espíritu de fiesta cristiana, de fiesta navideña, los pesebres que tienen relación con los 6 continentes. Acá van a poder ver en esta muestra de pesebres internacionales el pesebre que tiene relación con Oceanía, donde van a ver una sagrada familia entre canguros y koalas. Van a ver también un pesebre que corresponde al continente asiático, con una impronta india. Y entonces ustedes ahí van a ver a un niño Jesús durmiendo o acostado sobre un elefante con una manta hindú. Después tenemos el de Europa, que ustedes van a poder ver que existe esa pomposidad, esa cosa elegante que muchas veces se nos plantea acerca del continente europeo. Vamos a tener el continente africano, donde van a poder ver lo que nosotros realizamos anualmente en nuestras casas, ese pesebre con esa casita y demás. Bueno, el continente africano tiene su choza africana con un José y una Virgen María que están realizando tareas cotidianas típicas de África. Vamos a ver también el pesebre que tiene relación con el continente antártico, donde el pesebre va a estar formado por un conjunto de pieles y de hielo, y la famosa casita que alberga a la Sagrada Familia no es ni más ni menos que un iglú. El pesebre que tiene relación con el continente americano fue realizado por el artista plástico de esta ciudad, de Leandro Enialem, el gran, pero gran escultor y pintor Alberto Matot. Con una escenografía de ruinas jesuíticas vamos a ver un José, una María y un niño Jesús que están representados por personajes de pueblos originarios, en este caso guaraníes. Realmente es una muestra que hay que verla, hay que apreciarla y hay que saborearla, porque la verdad que el pabellón de los pesebres internacionales no solamente los va a sorprender, sino que también los va a llenar de emoción y va a empezar a generar en muchos corazones ese espíritu navideño que de verdad algunas veces se ha perdido y que, por supuesto, va a quedar en manos de cada uno de nosotros volver a reflotar ese nuevo nacimiento de Cristo. Que el Señor los bendiga y en esta nueva Navidad que el Señor colme de gracias y bendiciones a cada una de las familias de ustedes.